Bienvenidos a las conferencias virtuales para la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Cartagena 2021. Evento que venimos desarrollando desde el 1 al 5 de diciembre en la bella ciudad de Cartagena. Cabe destacar que este evento aglutina a los más importantes historiadores y numismáticos de más de 21 países, siendo este uno de los foros más importantes de toda la región. En esta oportunidad tenemos como invitado a la Argentina, con la conferencia que nos va a dictar el señor David Guevara, con el tema Centralidad Monetaria de las piastras en los viajes científicos a la América Hispana a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También en esta oportunidad contamos con la presencia del señor Jorge Madona, vicepresidente para Cartagena 2021, representando a la Argentina. Jorge también es vicepresidente del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la Argentina, de INFINRA. También está con nosotros Darío Sánchez Abrego, miembro fundador y tesorero del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la Argentina. Permítame presentar al señor Jorge Madona. Adelante, Jorge. Muchas gracias, César. Bueno, aquí estamos en presencia de uno de los representantes de Argentina que va a dar sus conferencias en la Convención Internacional de Cartagena, en esta oportunidad con el amigo y numismático historiador, que lo hará de manera virtual, David Nelson Federico Guevara, que es historiador, investigador numismático de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, República Argentina. Autor del gran libro Julio Popper, El alquimista del páramo, Tierra del Fuego, 1887-1893. Miembro honorario del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina, INFINRA, miembro de la Academia Argentina de Numismática y Medallística, por Tierra del Fuego, miembro del Instituto de Investigadores de la Fundación Cultural Yayetopa de Paso de los Libres, Corrientes, Argentina, miembro de la Asociación de Coleccionistas de Corrientes Chaco en Argentina, miembro de la Asociación de Numismáticos y Filatelia de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, Argentina, y miembro de la Asociación Aimé Bonpland de París, en Francia. También dispone de una página web que es historiatdf.com.ar, y aquí lo estamos presentando al amigo David y lo dejo ya en manos del experto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Agradezco, por supuesto, estimado amigo Jorge Madona, por la presentación. De igual modo para César y Darío, que se encuentra presente en esta sala. Quiero expresar estos breves segundos solamente para agradecerle, por supuesto, al comité de la Convención Internacional Cartagena 2021, de historiadores y numismáticos. Para mí es una gran satisfacción siempre compartir con grandes amigos de la historia y de la numismática, y poder hacerlo por este medio. Reitero entonces mi agradecimiento muy, muy especial. Del mismo modo, transmitirle, por supuesto, al presidente del comité, a Andrés Cortázar, ¿no es cierto?, por la conducción, ¿no es cierto?, de tan importante evento. Y, por supuesto, Jorge, en tu condición de vicepresidente por Argentina. Así que, bueno, dicho esto, quisiera compartir con ustedes mi trabajo, ¿cierto? Voy a tratar de ser lo más ágil posible, y después darme un tiempo breve como para poder responder algunas preguntas. Así que, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Adelante, adelante. Muy bien. Bueno, el título de esta presentación, como bien señalaba César, es
centralidad monetaria de las piastras en los viajes científicos a la América hispana a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Digamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la introducción, que la existencia universal de las piastras como moneda de cuenta o antigua unidad monetaria de plata fraccionaria, de valor variable según los países que la usan, se pierde en la noche de los tiempos. Por caso fue moneda de los estados pontificios, de las monarquías y otras naciones, incluso incorporada en los acuerdos de deuda soberana y en otros valiosos documentos públicos y privados. También aquellas otras, lastimosamente vinculadas a la compra-venta de esclavos negros, o las asimiladas como forma de pago a voces indígenas de nuestra América. Sin embargo, las piastras, objeto de este estudio y presentación, asumen su centralidad monetaria a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando adquieren su carácter y nombre propio en los viajes científicos a la América hispana, a partir de la registración en los cuadernos de viaje, tabla, equivalencia, etcétera, publicada en los trabajos de sus propios autores, y trascienden definitivamente por ser la piastra equivalente al real de A8, valiosa pieza de plata de alta ley, de un peso de 27,468 gramos, moneda española que lideró por más de 3 siglos el comercio mundial, a partir de la extracción de plata de los ricos yacimientos del Nuevo Mundo y de la producción de azogue, cinabrio o mercurio, que para beneficiar estas minas por el procedimiento de la amalgamación, desplazando el tratamiento por fuego a partir del siglo XVI. Los viajes científicos a la América hispana en el siglo XVIII y el principio del siglo XVIII y principio del siglo XIX, digamos que el siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces, los pensadores de la Ilustración y del enciclopedismo, iluminaron a un mundo oscurecido por las tinieblas de la Edad Media, movimiento donde prevalecerá la razón y las ciencias, como la matemática, la física, la astronomía, que impulsaron, por ejemplo, el primer viaje de circunnavegación por parte del francés Louis Bougainville en la fragata del rey Laboulaye y el navío L'Étoile, entre 1799 y 1769. Los viajes científicos al interior continental e insular de la América hispana, como la misión geodésica franco-española, entre 1735 y 1755, a Quito, Ecuador, promovida por la Academia de Ciencias de París para definir con precisión el formato de la Tierra, encabezado por el matemático Louis Gaudin, al que se sumó otro matemático, Pierre Bouguer, un médico naturalista, Joseph de Jessuit, y un geógrafo, Charles de la Comine, y dos oficiales de la Real Armada Española, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. También otras de las ciencias en desarrollo por aquella época, con preferencia, fue la botánica. Se hizo presente con la segunda misión franco-española del botánico francés Joseph Dombé y de dos botánicos españoles, Hipólito Ruiz López y José Pavón, que tuvo lugar en Perú, de 1755 a 1785. La Real Expedición Botánica del nuevo Reino de Granada, Colombia, de 1782 a 1808, a cargo del sabio José Celestino Mutis. Y el viaje a las tierras equinocciales del nuevo continente entre 1799 y 1804, protagonizado por el naturalista alemán geólogo Alexander von Humboldt y su compañero de viaje, el naturalista francés, médico y botánico M. Bonpland. Estas expediciones científicas, los recursos humanos y económicos y financieros. Estas expediciones científicas
desde sus respectivas disciplinas académicas, contribuyeron al desarrollo universal del conocimiento. Y a pesar del falso sentido de gratuidad, que a veces algunos suponen en razón de la narración heroica que define la épica, es menester señalar que nada está más alejado de esta realidad. Por cuanto estas actividades científicas exigieron organización, planificación, método y enorme logística, que requirieron ingentes recursos, tanto humanos como económicos y financieros. Por caso, piastras o real de plata de 8 o pesos de plata de 8 reales, acuñados en la América colonial, que tensaron al máximo las relaciones entre los científicos y los de las expediciones con los administradores responsables de la libranza de pago. Un ejemplo de esas tensiones económicas financieras vividas por los científicos de la época y los administradores es una carta, entre otros documentos históricos del ilustre criollo hispanoamericano, el naturalista don Francisco José de Caldas, nacido en Popayán, Colombia, al sabio naturalista José Celestino Mutis, jefe de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, entre 1782 y 1808. Fechada en Quito, Ecuador, el 6 de febrero de 1804, e incorporado al valioso epistolario de Mutis, publicado en 1947, y cuyo texto señala, abro comillas, yo jamás he asignado, esto señala por supuesto José Caldas a Mutis, dice, yo jamás he asignado a vuestra merced cantidad ninguna que pudiese impender a esta expedición. Vuestra merced me mandó mantenerme aquí, en donde he gastado mis pesos en un tiempo de extrema escasez. Los víveres se han más que duplicado en su precio. Basta decir que la harina valía antes 6 pesos, la carga, y hoy 17 y 18 pesos. El maíz, entre 3 pesos, hoy 5. El azúcar, antes 20 reales, hoy 6 pesos. La papa, antes 10 reales, hoy 3 pesos. Una gallina, antes 2 reales, hoy 4. Los huevos, entre 8, hoy 3 y 4. Y así sucesivamente, y finalmente acompaña una planilla de gasto correspondiente a enero de 1804. Ahí está claramente reflejada esas tensiones que había entre los científicos y los administradores, porque obviamente el recurso económico era bastante escaso, por cierto. Pero, ¿qué son las piastras? Para dar respuesta a este inquietante interrogante histórico-numismático, se desarrolla a continuación algunos antecedentes, esto es en forma muy breve, previos que nos permite dar certeza en cuanto a la existencia de las piastras de plata, a las piezas de plata llamadas piastras. Aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración y una pequeña observación que tiene que ver con un artículo italiano de numismática del año 2014, que tomo como ejemplo para poder citarlo. Señala que la introducción al estado pontificio de las piastras, las grandes monedas de plata que tenían un peso de unos 32 gramos y un diámetro de 43/44 milímetros y un valor de 10 juli, se debe a Sisto V, Papa, 1586-1590. La fuente es un documento de Leonora Jean-Pierre Cole. Acá podemos observar, justamente tenemos una imagen de la mencionada piastra. Se ve que era una pieza bastante grande e importante, ¿no? Por otro lado, acá tenemos una mirada de la profesora doctora María Ruiz Trapero, 1931, falleció hace muy poco, en el 2015,
eminente catedrática emérita, ¿no es cierto?, de la Universidad Complutense de Madrid, en su trabajo de 2005 sobre la importancia y trascendencia del Real de A8, cita el caso de las piastras mexicanas, nombre popular como era conocida entre los pueblos originarios la pieza del Real de A8 de Casa de Moneda de México, y señala, abro comillas, el protagonismo político, la proyección histórica y el prestigio de España como gran potencia europea en el siglo XVI alcanzó su cota más alta durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Circunstancias más que favorables para el nacimiento de la divisa internacional española, el Real de A8, la moneda de plata más acreditada y demandada de su tiempo. Reinados que financian sus empresas con la moneda de Castilla, su protagonista, que está presente no solo en los límites comerciales del Mediterráneo, sino también en las nuevas rutas atlánticas y en los virreinatos y capitanías generales del nuevo continente, acompañando las expansiones y conquistas, testificando así la presencia española por otros derroteros a través del comercio de Extremo Oriente e inspirando otro sistema, como es el caso de las piastras mexicanas, nombre popular con lo que era conocido entre los indígenas la pieza de 8 reales española de la Casa de Moneda de México. Cierro comillas. Del mismo modo, en su trabajo, me refiero a la profesora, a la doctora María Ruiz Trapero, acerca de la reforma monetaria de Felipe V y su importancia histórica, publicada en el año 2013, sobre las piastras en particular, objeto de este trabajo, señala lo siguiente. Abro comillas. Al igual que en oro, la Ceca de México emitió también desde el 9 de junio de 1728 en plata el Real Fuerte Columnario y desde 1732 columnarios de mundos y mares, hasta 1750, en la que emitió y difundió piastras, pero con menor éxito que en la anterior, aunque le siguieron en las emisiones de estas piastras las Cecas de Lima, Santiago de Chile, Guatemala, Santa Fe, y en 1767 también incorporó la Ceca de Potosí. En los Estados Unidos imitaron las piastras de la Ceca de México hasta que tuvieron su propia moneda. Cierro comillas. Aquí es interesante ver, ¿no es cierto?, distintas miradas acerca de la existencia de las piastras, ¿no es cierto?, que como vemos siempre refieren, como en este caso, al Real de A8. Pasando acerca de las investigaciones, ¿no es cierto?, que realicé a los efectos de poder alcanzar el objetivo de presentar este trabajo, diría que durante mis investigaciones se efectuaron comunicaciones personales en consulta con prestigiosos investigadores, por ejemplo, del Instituto Ravignani, UBA, CONICET, Buenos Aires, Argentina, a instancia del investigador francés de La Rochelle-Lyon, el doctor Cédric Cerruti. Y por atención del licenciado en Historia, Juan José Santos, quien amablemente transmitió la respuesta del doctor Juan César Yergeranchian, investigador del Instituto y especialista en Historia Económica rioplatense del siglo XVIII y XIX, quien, en relación a las piastras, escribió extensamente, pero la parte de mayor interés en la respuesta es la siguiente. Abro comillas, dice, se refiere acá, ¿cierto?, del especialista en relación a las piastras. Lo que las fuentes denominan piastras, piastré, piaster, respectivamente en español, francés y alemán, son los pesos de plata de 8 reales acuñados en América colonial y que circulaban como moneda
en todo el continente, exportándose incluso hasta el Asia. En territorio de lo que sería la República Argentina, continuaron siendo moneda de reserva, atesoramiento o para pago de bienes de medio y alto valor, porque su contenido intrínseco era en general mayor que el de los pesos acuñados en la época independiente. Del mismo modo, al ser consultada la magíster Mabel Esteve, directora del Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina, llamado Héctor Carlos Jansson, acerca del uso de las piastras por parte de los exploradores Humboldt y Bonpland, ambos durante sus viajes a las tierras equinocciales del Nuevo Continente en 1779, 1804, y luego solo Bonpland, desde su llegada a Buenos Aires en 1817 hasta su fallecimiento en 1858 en Corrientes, Argentina, respondió por su intermedio el subdirector Daniel Rey, quien en su amable respuesta señala lo siguiente. Abro comillas, y Daniel Rey señala que el vocablo piastra proviene del italiano y lo utilizaban los comerciantes venecianos en el siglo XVI para referirse genéricamente a las monedas de plata. A partir del siglo XVII, las monedas de 8 reales de plata o pesos acuñadas en el Imperio Español se fue imponiendo como divisa mundial, particularmente en Asia, donde ingresaba a través de las colonias de las Filipinas. El módulo del peso español se tomó en el siglo XIX para las monedas de plata de varios países del Asia y norte del África, donde perduró el término piastra para denominar varias unidades monetarias. Es muy probable, agrega, que en la literatura europea, en inglés y en francés de los siglos XVIII y XIX, se utilizara la palabra piastre o piaster como para referirse a la moneda de plata de 8 reales hispanoamericana, la más conocida de esa época. Seguramente, cuando los exploradores europeos, Alejandro Humboldt y Amado Bonpland, usaban la palabra piastra, aludiendo a la moneda de plata, estaban hablando del peso español y no de otra moneda. Entiendo que es un problema de traducción e interpretación de fuentes históricas de ese periodo, y cierra comillas. Aquí en esta imagen, y bajo el título Aportes numismáticos sobre piastras en el sector fronterizo argentino-Brasil 1817-1858, dice, en este mismo orden, otros reconocidos numismáticos argentinos, por ejemplo Federico de Ansó, Carlos Mayer y Diego César de Vidinsky, entre otros, realizaron su aporte numismático a esta investigación al ser consultado sobre el uso de las piastras, dando certeza sobre su existencia como equivalente al real de A8, y que en tiempos de la presencia del naturalista francés Aimé Bonpland, 1773-1858, a partir de su arribo en 1817 por segunda vez a Sudamérica, a la Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, estas piezas de plata de alta ley aluden a los 8 reales coloniales potosinos, americanas en general, o piezas bolivianas republicanas desde 1830. E incluso los patacón del monetario al uso brasileño durante la residencia del sabio en San Borja, estado del Río Grande do Sul, Brasil, como lo muestra una de las tablas completas de reducción de piastra, esta que tenemos acá a la izquierda y estoy señalando con el cursor. Esta es una página hermosa, la verdad que cuando la encontré
en el Museo de Farmacobotánica de la UBA, entre los papeles de Bonpland, fue una cosa impactante. Enorme planilla, enorme. Entonces, que fue confeccionado por el propio Bonpland en 1831 y usado en el sector fronterizo Argentina-Brasil, costas del río Uruguay. Y también existen numerosos registros, como el que observamos acá abajo, ¿no es cierto?, de puño y letra del sabio, refiriéndose, ¿no es cierto?, al término de piastras, que lo usó, al igual que Humboldt, hasta su fallecimiento. Él va a fallecer en 1858 en la costa del río Uruguay, ¿no es cierto?, en su establecimiento rural de Santa Ana, hoy llamado El Recreo, cerca de la localidad que es homónima, que hoy lleva su nombre, que es Bonpland, Paso los Libres, Corrientes, Argentina. Acá está la figura 4, donde está esa referencia acerca de las anotaciones y los apuntes propios. Pero les digo que eso es lo que siempre me impactó de sobremanera, que tanto Humboldt con Bonpland en ese periodo en tierras equinocciales y después en solo Bonpland cuando vuelve por segunda vez y se instala en Buenos Aires, en toda la zona, como bien señalé, quiero decirles de que siempre refirió a piastras, siempre hizo reducción a piastras. Las piastras en el viaje a las tierras equinocciales. Esta investigación histórica numismática, mientras estudiaba los alcances, resultados y consecuencias universales en materia de conocimiento del viaje científico a las tierras equinocciales del nuevo continente, del varón prusiano, geólogo y naturalista Alexander von Humboldt y su compañero de viaje, médico botánico, naturalista francés de La Rochelle, Guyot Bonpland, exploró también, en mi caso, por supuesto, a eso me refiero, en una mirada numismática en orden a la preferencia de ambos exploradores sobre el uso cierto sistemático de las llamadas piastras por sobre cualquier otra moneda desde el momento de su arribo a Cumaná, Nueva Barcelona y Andalucía, hoy Venezuela, en junio de 1799 hasta su regreso a Europa en 1804. Acá a la izquierda hay un mapa, ¿no es cierto?, acerca del viaje, enorme viaje de carácter científico y de descubrimiento de Alexander von Humboldt y Bonpland, tierras equinocciales. La expedición científica de Humboldt y Bonpland tiene características propias, casi únicas, al tratarse de una iniciativa privada, con recursos propios y bajo los auspicios de Carlos IV, rey de España. Apoyo invaluable que le abrió las puertas a las colonias bajo su dominio, como lo señala en una de sus cartas el propio Humboldt al editor en jefe del Journal de Bordeaux, escrita el 15 termidor año segundo, o sea, el 12 de agosto de 1804, al regreso de su viaje, que durará 5 años, citado en el trabajo de Hamy. Entre comillas, Humboldt señala lo siguiente. Se sabe que vine a Madrid en 1799 solo para pedir permiso a la corte para realizar investigaciones por mi cuenta en las vastas colonias europeas. Vastas colonias, perdón, sí, de España. Este permiso me fue concedido con esa liberalidad de ideas que caracterizó nuestro siglo, y a la que debemos el rápido progreso del conocimiento humano. Su Majestad Católica, interesada en el éxito de mi expedición, se dignó honrarme con la más magnánima protección, y fue aprovechado este favor que me permitió durante 5 años continuos viajar por la América Española, donde he podido para hacer observaciones, algunas de las cuales quizás sean dignas de llamar la atención de los físicos.
Y acá nuevamente aparecen las piastras, porque para entender un poco tenemos que referirnos al financiamiento de esta expedición en particular, y por qué el uso en definitiva de las piastras, que son las únicas monedas a las cuales ellos van a referir. Dice que en ese orden, lo primero que realicé fue verificar justamente la fuente de financiamiento de la expedición, para tener una mirada sobre el carácter de las transacciones financieras, por ejemplo, letras de cambio o tipos de moneda, etc. Y en este aspecto resulta muy ilustrativo el trabajo del doctor en biología, Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, y profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC Madrid, publicado en 1999 sobre Humboldt, un prusiano en la corte de Carlos IV. Y en particular, cuando refiere acerca del financiamiento del viaje, señala, abre comillas, y dice, sabemos que ya en Barcelona había solicitado a Kuhn dinero para instalarse en Madrid, y el 4 de abril de 1799, ya en Madrid, le comentaba que el marqués de Iranda, miembro del Consejo Real de Hacienda y uno de los hombres más distinguidos de Europa, lo trataba como un padre y le facilitaría todo lo necesario para su viaje. En ese momento escribía también, 4 días más tarde, a Gustav Graf von Lambrechtdorff, para solicitarle 8.500 ducados, que sería el depósito, que tenía como depósito, con el fin de que los transfiriera a Abraham Mendelssohn a París, y al marqués de Iranda en Madrid, para invertirlo con un 28% de ganancias en unas consignaciones en México. Unos días más tarde, Humboldt agradecía a David Friedlander el envío al marqués de Iranda de 30.000 reales de vellón. Le solicitaba que aclarase con Kuhn el envío de otros 20.000 libras y le comentaba las ventajas de su alianza financiera con Iranda, un hombre con muchísima influencia en las Indias y entre cuyos parientes y amigos se encontraban personajes como O'Neill o Reynell, las casas de Gardoqui, etcétera, cuyo crédito era muy valioso. Cierra comillas. Como vemos, es todo un pool de monedas, ¿no es cierto?, destinadas a este viaje, pero todo se va a reducir a piastra, porque justamente, acá sigo señalando, dice que esta alianza financiera y amistad de Humboldt con Simón Argorri Alavide, marqués de Iranda, de origen guipuzcoano, banquero y economista ilustrado, que por su servicio a la corona le valió el título de marqués de Iranda, dado en 1769 por Carlos III, es la llave, a mi juicio, por supuesto, para poder comprender la preferencia del naturalista prusiano en el uso de las piastras, en orden a que este ilustre marqués era un hábil conocedor del flujo de letras de cambio generado por el comercio de las piastras o monedas de plata americana. Ahí yo creo que ahí está una explicación bastante razonable, porque el uso de piastras por parte de Alexander von Humboldt y von Plan en este viaje. Ahora bien, el diario de viaje de Humboldt y el registro de las piastras. Los resultados del viaje científico a las tierras equinocciales del nuevo continente de Humboldt y von Plan fue publicado en 29 tomos de su obra, de su viaje a las tierras equinocciales, en 1805-1838. Y en relación con los ensayos políticos sobre la Nueva España. Y en ellos, todos los precios se evalúan en piastras fuertes y reales de a 8. 8 de estos reales equivalen a una piastra fuerte y 105 centavos de la moneda de Francia. Sin embargo,
Como la monumental obra de Humboldt y Bonpland fue publicada en París, resultaba razonable pensar en el uso de piastre, para referirse justamente a la moneda, pero faltaba determinar si los manuscritos originales correspondientes al diario de viaje de Humboldt se encontraban en Berlín, Alemania, redactados por supuesto en el idioma del viajero, que era alemán. Si en esos trabajos, esa redacción efectuada en situ, si en los trabajos del campo, había utilizado o no el término piastras, que surgía como interrogante. Entonces esto me exigió una ronda de contactos con el mundo humboldtiano para ver exactamente qué pensaban. Las consecuencias de este intercambio humboldtiano, extendiendo, por supuesto, porque no solamente es el aspecto histórico que estoy hablando, sino también el aspecto de numismático. En consecuencia, esta investigación la extendí, por supuesto, en orden a la materia con prestigiosos numismáticos nacionales e internacionales. Resultó finalmente el acceso en consulta a la Biblioteca Estatal de Berlín, Patrimonio Cultural Prusiano, Alexander von Humboldt, y con enorme alegría, debo señalar, que después de una búsqueda y sincronización de archivos de trabajo y traducciones al español, se verificó fehacientemente la existencia de piastras, Piaster, en alemán Piaster, como unidad monetaria española en los diarios de viaje de Alexander von Humboldt. Por ejemplo, acá hay acá a la derecha está, por ejemplo, una portada justamente del libro de viaje de Bonpland, de Humboldt. Son hermosos, son una cantidad importante de libros de viaje que están finamente encuadernados y conservados en la biblioteca y que se encuentran actualmente totalmente digitalizados, lo cual facilita evidentemente las investigaciones, sobre todo para aquellos que perseguimos un objetivo como este en particular, como fue el caso de las piastras, ¿no? Lo que señala ese extracto finalmente es que se trata del primer diario de Humboldt de viaje americano, donde contiene notas, extractos y textos que comienzan con la salida, por supuesto, desde La Coruña, España, en la fragata Pizarro, camino a las Canarias, Cumaná, hoy Venezuela, en el periodo que va del 3 de junio a octubre de 1799. Es decir, como incluso se lee acá, se tratan básicamente de observación astronómica, pero vamos a ver en su interior que hay muchísima referencia al término piastra. Concretamente, Humboldt escribía piastras. Esto es lo increíble. Acá, por ejemplo, les muestro parte del contenido. Eso es yo les digo, el tema de tanto los diarios de viaje de Bonpland, que están en francés, y en este caso los de Alexander von Humboldt en alemán. El primero tiene sus archivos, están repartidos en París, ¿no es cierto?, en el Museo de París, y parte en Argentina, en el Museo de Farmacobotánica. En el caso de Alexander von Humboldt, estas imágenes corresponden a Berlín, ¿no es cierto?, donde están estos archivos. Y aquí podemos observar, tenemos una imagen general y una imagen en particular, que dice que como resultado de la investigación se cita en el título, a título de ejemplo, entre otros valiosos registros que adquieren el carácter de inédito, los correspondientes al mencionado diario de viaje de Alexander von Humboldt, editado por Campbell Cox y Ulrike Leitner, que refieren a piastras, en el marco del estilo de vida en Cumaná en 1799. A saber, acá está el texto en alemán y su traducción dice que este estilo de vida en Cumaná en 1799, para sustento diario de los prisioneros ingleses, los marineros recibían medio real a 3,16 partes de piastra, por lo que viven razonablemente bien con 2 reales, igual a
a un cuarto de piastra. El alquiler para la pulpería bastante grande en zonas privilegiadas son de 80 piastras anuales, para una casa de 6 habitaciones y cocina y bóveda, 180 piastras. Como vemos, el término piastra, acá está, ¿no? Acá está piastras en alemán, piaster. Este término está acreditado fehacientemente a lo largo de toda la escritura. Siempre refirió a piastra y a ninguna otra moneda. Sabemos que Humboldt estuvo en Casa de Moneda de México. Y ahí se produce también una lectura muy interesante en relación al uso, por supuesto, de las piastras, ¿no es cierto? Y sobre todo la cantidad de piastras que se emitieron, ¿no es cierto? Y dice así, por ejemplo, esto es que Humboldt visitó la Casa de Moneda de México en 1803. Humboldt, digamos, estuvo prácticamente un año, estuvo en México a mediados de 1803 y 1804. Señala que es la más grande y rica del mundo. Les cuento que este registro que estoy dando lectura y cuya traducción tengo acá a mi vista, la verdad que anduve muchísimo para poder, porque había muchas referencias de fuentes sobre esta expresión de Humboldt y Casa de Moneda de México. Pero yo quería verificarlo fehacientemente en toda su extensión. Así que me llevó mucho tiempo poder, dentro de la biblioteca que está en Berlín, me llevó mucho tiempo detectar dónde estaba contenida estas expresiones de Humboldt en relación a Casa de Moneda de México. Así que este es un textual, ¿no es cierto?, del propio de puño y letra de Alexander von Humboldt, que dice que la más grande y rica del mundo es un edificio de arquitectura muy simple, conectado al Palacio del Virrey, el establecimiento que está bajo la dirección de un discreto estadista y amigo de las artes, el Marqués de San Román. No contiene casi nada de extraño en cuanto al perfeccionamiento de las máquinas y el tratamiento químico, pero merece toda la atención de los viajeros por el orden, la actividad y la economía que impera en todas sus operaciones de acuñación. Para dar una idea, finaliza Humboldt diciendo, dice que Casa de México proporciona aquí, además, proporciona además una de las tablas, como la que podemos ver acá, a esta se refiere, que el gobierno estaba obligado, ¿cierto?, a emitir en forma anual, ¿no es cierto?, estas tablas para la audiencia. Les cuento que revisé todas las tablas, es impresionante. El llevar un control exacto de cada una de las amonedaciones de la producción que se hacía en Casa de Moneda. Y acá a la derecha, esto de letra, de puño y letra de Humboldt, cuando está haciendo las tablas. Entonces son los borradores. Es increíble. Se observa también, ¿no es cierto?, y que finaliza este tramo señalando que la información oficial muestra que las minas de plata de todos los europeos no cubren 15 días la Casa de Moneda de México. O sea, está la magnitud, ahí tenemos la magnitud de lo que fue la producción de plata, ¿no es cierto?, pero particularmente de Casa de Moneda de México. Se observa también, bueno, esto acá el borrador que estaba señalando recién, y por otro lado, Humboldt cita los ingresos de las minas mexicanas en piastras, siempre en piastras, donde expresa que el aumento de población del altiplano de México, los avances en el conocimiento y la industria nacional, la libertad del comercio otorgada en América en 1778,
impulsó en 1796 y 1797, fueron los 2 años en los que el rendimiento de oro y plata alcanzó su máximo. En el primero se acuñó la moneda de México, es escalofriante, la 44.000, y en el segundo 25.080.000 piastras. La verdad que la Casa Real de reales en la Casa de Moneda de México. Impresionante. Bueno, acá tenemos una moneda. La seleccioné, no está seleccionada al azar, ya que corresponde a una fecha de 1803, que es el momento que está presente Humboldt, ¿no es cierto?, en Casa de Moneda en México. Y también me llama mucho la atención porque esta moneda de 1803, que es Carolus IV, corresponde sí a la verdadera imagen justamente del rey, porque como sabemos, hay 3 series acerca de estas piezas por el conflicto que se había armado en relación, ya que había muerto el rey, ¿no es cierto?, Carlos III, y durante mucho tiempo siguieron acuñando con la imagen del rey Carlos III, pero aquí decía Carlos IV o Carolus IV, o sea, muy interesante. Pero esta pieza sí corresponde a la propia imagen del monarca español, ¿no es cierto? Carlos IV. Bueno, ya prácticamente estoy en el final. Quiero decirle que todo el material existente en Berlín en relación a los archivos históricos de Alexander von Humboldt, hay enormes trabajos de todo tipo, de diferentes disciplinas, y por supuesto hay glosarios del propio Humboldt que se toman y ya se registran para futuros trabajos, como es el caso de la piastra, ¿no?, que dice que la moneda originalmente española y que es el nombre del peso igual a 8 reales. O sea, para que no exista ningún tipo de duda acerca a qué refería Humboldt cuando hablaba de piastras, ¿no es cierto?, en el viaje a las tierras equinocciales. Hablaba de esto, hablaba de los 8 reales, pero nunca los mencionó 8 reales, siempre refirió pura y exclusivamente a piastras. Bueno, la conclusión, ya para finalizar, diría que la existencia de las piastras como pieza, digamos, antigua de plata, se conoce, ¿no es cierto?, que como pieza española o real de 8, con su nombre italiano. Esto es interesante, ¿no? La pieza como nombre italiano, eso no hay duda al respecto. Alcanzó su centralidad durante los reinados de Carlos I y Felipe II y Felipe I, y se emitieron en el Antiguo y Nuevo Mundo, denominándose piastra, piaster, piaster, respectivamente, tanto en español, francés o alemán, y los pesos de plata de 8 reales, acuñados en la América colonial y que circulaban como moneda en todo el continente, como es el caso de la piastra mexicana, con el nombre popular con la que era conocido entre los pueblos originarios, ¿cierto?, la pieza de 8 reales españolas de la Seca de México. En momentos de amplia difusión, por otra parte, de las expediciones científicas del siglo XVIII y siglo XIX. Y se constató, por caso, la preferencia en el uso de piastra entre 1799 a 1804 y a lo largo de sus vidas longevas por parte de los exploradores, el alemán Alexander von Humboldt y el explorador francés Aimé Bonpland, en el viaje a las tierras equinocciales de la América española. A todos les agradezco, ¿cierto?, por haber prestado la atención y quedo, por supuesto, dispuesto para las preguntas que crean oportunas. Muchísimas gracias, David. Una muy, muy interesante conferencia la que nos han dado el día de hoy.
Gracias. Recordamos que tenemos como invitados al señor Jorge Madonna y también al señor Darío Sánchez Abrego. Jorge, ¿tendrás alguna pregunta, por favor? Adelante. Sí, gracias, César. David, la verdad, felicitaciones. Me sorprendiste con tu gran investigación a fondo acerca del tema. Sé que estuviste investigando anteriormente a los expedicionarios de von Humboldt y de Bonpland y Humboldt. Y la verdad que es una linda novedad y que introduce una nueva denominación para el peso americano, acuñado en las colonias. La moneda de 8 reales, que le llaman piastra, que le llamaron piastra, yo desconocía completamente, me parece una introducción a la numismática muy novedosa y valiosa. Lo que sí tengo una duda, estaba relacionando un poco el principio de tu conferencia, donde mostrabas la piastra italiana de un estado, sí, un estado de Vaticano, creo que era veneciana, con un peso diferente al que se acuñó en América, creo que era de 33 gramos, si mal no recuerdo, y esto me llevó a hacer una conjetura personal, ¿no? Porque no encuentro la relación, si había digamos, alguna relación entre el peso de la piastra europea del viejo mundo y la de americana, pero me llevó a pensar, a hacer una deducción de que le llamaban piastra a la moneda de mayor denominación en plata, pero es una conjetura mía. Bueno, no, es correcto. ¿Es correcto? Sí, sí, claro. Sí, primero porque era de alta ley. Entonces, y al ser una pieza tan importante, tenía ese relieve, claro. Y efectivamente, como señala Jorge, hay una diferencia en peso sustancial entre, digamos, la moneda de plata llamada piastra en italiano para los estados pontificios con la americana, ¿no es cierto?, de nuestro continente. Pero sin embargo, el hilo conductor del término es que evidentemente el origen de la palabra es italiana. Yo creo que eso es lo que quiere más que todo, ¿cierto? Trato de explicar que si bien es un término que finalmente se universalizó en su origen, en su raíz, la piastra es justamente la moneda de plata de elevada ley, ¿no es cierto? Quizás en este caso como la del Vaticano, que son enormes y pesadas, ¿no? Pero creo que responde a la idea de que evidentemente sabemos, por supuesto, que en Venecia y en sucesivos reinos europeos, ¿no es cierto?, el uso del término de piastra, no digo que es bastante común, pero no es inesperado encontrar, ¿no es cierto?, esa denominación, e incluso en muchos documentos públicos, ¿no? Por ejemplo, cuando arreglamos el tema de la deuda con el reino justamente ahora me voy a poder acordar, con el reino sardo, y cuando acordamos resolver el tema de la deuda con el reino sardo, se resolvió en piastras, incluso los intereses. Es decir, digamos, también ahí nos muestra una moneda ya, digamos, de tipo de cambio internacional, como una moneda de referencia, una moneda de cuenta, ¿no? Vemos cómo ahí va jugando. Y creo que finalmente eso es lo que hace, lo que le va a decir, yo creo, en lo personal, creo que lo que lo va a definir a Humboldt en el uso de la piastra va a ser justamente su alianza, ¿no es cierto?, con el marqués, en el sentido de que es el marqués que uno, en mi caso, que yo he seguido bastante la historia de este marqués y toda su trayectoria no solamente, digamos, en la corte real, sino como banquero, fundamentalmente es un hombre que siempre estuvo vinculado al tema de las piastras, digamos, a la pieza española, ¿no es cierto?, que para nosotros es el real de a 8,
porque había mucho tráfico, ¿no es cierto? Se sacaba mucha plata de nuestro continente y se enviaba a Europa. Y entonces en Europa había mucho tráfico, tanto legal como ilegal, ¿no es cierto?, de las piastras, y había puertos, ¿no es cierto?, como Nápoles, puertos como en la misma España y Francia, destinados solamente a la recepción de los grandes cargamentos de piastras, ¿viste? Y entonces, y eso, en ese flujo, el tipo más importante, sin ninguna duda, es de Temarqués, muy amigo de Humboldt. Claro. Durante la época de los virreinatos, de las colonias, funcionaba en el puerto de Sevilla, donde estaba la casa de contratación de Correcto. indias, ¿no? Hoy donde está el archivo de indias. Bueno, la verdad que una gran investigación. Encontré finalmente el hilo conductor entre las piastras italianas y las piastras coloniales, así que bárbaro, fantástico. Gracias, David. No, por favor, gracias a vos, Jorge, siempre por tu aporte, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Darío Sánchez, ¿tendrás alguna consulta? Adelante. En primer lugar, felicitar a David porque venía con mucha expectativa para saber cómo la palabra piastra aparecía en la moneda americana, y ahora un poco me cierra la definición que Burcio mismo en su diccionario habla de piastra. Muy interesante, la verdad que es muy interesante, digno de ser publicado y difundido. Y aparte me llamaron la atención varios aspectos de tu charla. Por ejemplo, se habla de inflación sin decir la palabra inflación, cuando en la carta de Caldas Zamuti de 1804 se hablaba del gran aumento de precios. Claro. Y uno como contador también lo ve desde el punto de vista económico, ¿no? Ya se hablaba de inflación en América allá por 1804. Después hiciste una referencia también a Filipinas, y recuerdo el famoso galeón de Manila, que en realidad no estaba destinado a la investigación, pero sí al comercio entre América y la China, y cómo eso iba después a España. Entonces, es muy interesante la conexión que vos estás haciendo a través de tu presentación con diferentes mundos, que se estaban de alguna manera hermanando. Sí, sí. Y yo una duda que venía acumulando, tenía anotada, era qué pasaba con las monedas menores acuñadas en América. Vos hablaste que la piastra era el 8 reales. ¿Qué pasaba con las otras denominaciones? Y en la carta del estilo de vida en Cumaná de 1799 haces la referencia justamente a la equivalencia de cuartos o de medios, piastras, con respecto a algún determinado acto, determinado negocio, determinada contratación. Tal cual. La pregunta es, ¿existen detalles, si tuviste acceso a detalles de los gastos, qué tipo de gastos se hacía, más allá de que el uso de la palabra piastra? Bueno, sí, hay mucha información, muchas tablas de equivalencias. Hay un trabajo muy minucioso, en particular me refiero a Humboldt, ¿no es cierto? Es el hombre que midió el mundo. Entonces, un gran matemático, además. Así que, a pesar que él tiene una formación, digamos, él es geólogo de formación, pero como él pertenece a una clase culta, ¿no es cierto?, un noble prusiano, y educado en las mejores escuelas, de muy joven él va a dedicarse justamente a su función como minero, ¿no? Va a ser director de minas en Alemania, primero, antes de ir a las tierras equinocciales, bajo el control del rey. Y entonces ahí uno ve la minuciosidad de su tarea de medir todo, de pesar, de llevar registro. Así que hay miles de registros, porque cada palabra que finalmente Humboldt ordena imprimir en esta cantidad de tomos gigantescos que representó Viaje a las Tierras Equinocciales, más
lo que tiene que ver justamente con el, digamos, con los ensayos, ¿no es cierto?, políticos de México, de la Nueva España o incluso de Cuba, muy interesante. Ahí uno ve el despliegue. Y entonces hay muchos borradores, ¿no es cierto?, donde Humboldt está haciendo cálculos, convirtiendo, trayendo, convirtiendo. Ahí es es alucinante. O sea, yo les digo, a mí me conmovió porque mi mirada, como bien decía Jorge, ¿no es cierto?, está muy enfocada en Aimé Bonpland, ¿no es cierto?, el francés por el cual, si Dios quiere, en el transcurso del año que viene ya va a estar el libro, que va a tener un capítulo numismático, en realidad, ¿no? Porque está puesto también en parte en este trabajo, y han sido muy minuciosos. Los gastos siempre escribían todo, absolutamente todo. Ahí viste como una agenda, como nosotros llevamos una libreta, ¿no es cierto?, de gastos, que hoy ya se dejó de usar, pero en mi caso yo la sigo usando, tengo cantidades de libretas. Bueno, ese trabajo lo hacían ellos. Y entonces estaban en lo mínimo. Por ejemplo, si tenían que resolver un tema con un peón o con un cargador que llevaba su cantidad de los herbarios, rocas, y etcétera, etcétera, para atravesar toda la América, como lo hicieron, por caminos de cordillera y pantanos y selvas, ¿no es cierto?, en el Orinoco, ellos anotaban todo. Entonces, cada gasto, porque esta es la diferencia. Es decir, esta es la diferencia que yo también quiero destacar. Porque la mayoría de las primeras expediciones que llegan, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, fundamentalmente con el siglo de las luces, lo que llega es el conocimiento, pero llega de la mano del Estado, ¿no? O sea, hay cierta ilustración, por supuesto, como vemos en el manejo. Ahora, Humboldt y Bonpland son cosas aparte, porque son los propios recursos de Humboldt. Es este viaje, esto hay que tener muy en claro, porque no se dice, por eso lo traje, porque a veces, viste, la épica, como digo, no nos deja ver algunas cuestiones. Humboldt puso toda su riqueza a disposición de este viaje. Entonces, por supuesto que, fíjate que le está haciendo un cálculo de cuánto le va a dar, puesto un dinero en México, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eran muy cuidadosos. En consecuencia, era muy finito el cálculo en ese aspecto. Por supuesto que había registro para todo. ¿Por qué? Porque eran recursos propios. No eran del Estado, eran de su propio bolsillo, y desde luego que recuperaron todo este dinero, porque no les puedo decir el éxito que resultó, las publicaciones durante décadas, hasta que ellos fallecieron, ¿no es cierto? Y lo que significó para el conocimiento universal. Ese prestigio también está consolidado a partir de que fueron cuidadosos en el manejo de los recursos humanos y financieros. Así que te agradezco mucho tu consulta, estimado Darío. Gracias, David. Muchas gracias, Darío. Bueno, Solo unas palabras finales, César, si me permites. Como vicepresidente por Argentina para la Convención Internacional en Cartagena, felicitar a César por la organización de estas conferencias, es un gran anfitrión, a David por animarse y representar a Argentina en esta convención internacional, que va a estar representada por más de 21 países, y a Darío Sánchez Abrego por acompañarnos también con sus inquietudes y sus preguntas. Nada más. Muchas gracias a todos. muchas gracias, Jorge. Bueno, David, ya estamos con el tiempo exacto. Bueno. Te cedo Quería simplemente un par de minutos para que te puedas despedir de todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y como lo dijo Jorge, más de 21 países que están siguiendo esta tercera convención internacional de historiadores numismáticos Cartagena 2021. Adelante, David.
Sí, no, quería justamente, bueno, primero agradecerle tanto a Darío como a Jorge en su representación, ¿no es cierto?, a las instituciones tan prestigiosas como Infinra, a la cual pertenecen, además de estar dentro del comité de Cartagena 2021. Para ustedes mi profundo reconocimiento y enorme saludo que, por supuesto, yo sé van a transmitir a cada uno de las organizaciones. En particular, yo quería simplemente destacar la importancia que tiene esta convención internacional, ¿no?, para el mundo de la historia y de la numismática. Así que les deseo el mejor de los éxitos. Sé del enorme esfuerzo, por supuesto, que está haciendo Andrés, ¿no es cierto?, en su condición de presidente. Muchos de ellos yo los conozco, he estado, por supuesto, he estado en Colombia, he estado en Bogotá, he compartido sobre todo con UMISCOL y con mucha gente, ¿no es cierto?, de distintos países que se acercaron. Así que siempre tengo un profundo reconocimiento por todas estas organizaciones de orden histórica y numismática, porque como ellos siempre dicen, se hace camino, ¿no es cierto?, se hace historia. Así que, y yo agregaría, simplemente para cerrar, ¿no es cierto?, que solamente el conocimiento es lo que nos hace libre. Así que muchas gracias, César, y a cada uno de ustedes. Lindas palabras, David. Te agradezco mucho por esta maravillosa conferencia que nos has brindado el día de hoy. A todos nuestros amigos los invitamos a continuar viendo las conferencias virtuales que estamos brindando a través de todas las redes sociales para esta tercera convención internacional de historiadores numismáticos. Nuevamente, mi agradecimiento, David, para ti, a Jorge Madonna, un gran saludo, Darío Sánchez también, muchas gracias por su participación. Y nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias.